Los propósitos de Dios son buenos, perfectos y agradables para sus hijos. Disfrute de Biblia, Fe y Reflexión con el pastor Jorge López. Muy buenas noches, amados hermanos y amigos que están en este momento pegados a la red social Facebook. Muy agradecidos con nuestro Dios por la oportunidad que Él nos brinda de poder compartir con ustedes su programa Biblia, Fe y Reflexión. Durante toda esta semana hemos estado hablando acerca de las últimas 7 palabras de Cristo en la cruz del Calvario, o sus últimas 7 expresiones previo a su muerte. Y en esta ocasión queremos compartir el tema las evidencias de la resurrección de Cristo. Y para ello yo le invito ahí en su casa para que me pueda acompañar dirigiéndonos a Dios a través de una oración. Oremos. Padre, te alabamos y te bendecimos en esta noche. Es una bendición, mi Dios, el recordar ese sacrificio tan maravilloso como lo fue tu muerte. Y sobre todo, Señor, recordar ese triunfo que tú tuviste a través de la resurrección. Queremos, mi Dios, compartir tu palabra en este momento. Abre el corazón de mis amados amigos y hermanos que están en este momento conectados, para que tu palabra haya cabida en sus corazones, en sus vidas, y para que pueda ser de mucho impacto y poder ponerla en práctica, Señor. Úsame como instrumento útil para transmitir las verdades escriturales. En el nombre poderoso de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén y amén. Tal como hice mención hace un momento, quiero hablar de las evidencias de la resurrección de Cristo. Y para ello vamos a ver qué nos dice Lucas, quien envía estos tratados a Teófilo. Lucas capítulo 1, del 1 al 4, leemos de la siguiente manera. Dice el texto: puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Ese es el primer tratado, lo que es el Evangelio de Lucas. Pero cuando vamos más adelante, en ese segundo tratado, Lucas va a decirle a Teófilo, dice en el capítulo 1, versículo 1, en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día de que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertísimamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Aquí el escritor Lucas, el médico, nos relata que la historia de Jesús fue una historia real, veraz. Fue un acontecimiento único. De igual manera su vida, su muerte, su sepultura
además de eso, su resurrección. De manera que Lucas recopila los datos y da evidencias claras, evidencias acertadas de que nuestro Señor y Salvador Jesucristo resucitó, que venció la muerte, que se levantó de entre los muertos en victoria. Y la pregunta que debemos hacernos, ¿qué es una evidencia? Básicamente, el diccionario dice que una evidencia es la certeza clara y manifiesta de una cosa, de tal manera que ninguna persona puede dudar o negar. Es una prueba determinante y contundente de un suceso, o en términos legales, es una prueba que no puede contradecirse o negarse. La resurrección de Cristo es preeminente entre las evidencias cristianas de toda la historia de la Iglesia. El lema Christus vere resurrexit, Cristo en verdad ha resucitado, ha sido un punto fuerte por la fe y el testimonio cristiano a través de todos los siglos. Y testigo es quien presenta evidencias. Los discípulos de Jesús escribieron los evangelios, presentando así documentos escritos acerca de las verdades que habían visto y vivido. Y por eso es que nosotros apelamos a que es importante conocer este tema de la resurrección, porque la resurrección de Jesús es la base fundamental de nuestra fe. Y por eso Pablo dice que esto es importante y lo aclara específicamente en 1 Corintios capítulo 15, versículo 14 al 17. Él dice: y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe, y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Los hermanos de la iglesia en Corinto, muchos de ellos dudaban de la resurrección de los muertos. Y Pablo dice que la evidencia, que la prueba misma de la resurrección de los creyentes en la venida de Cristo es el Señor mismo. Porque Pablo dice, porque si se predica que Cristo resucitó de entre los muertos, ¿cómo dicen algunos de entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe, vana es nuestra predicación, aún estamos en tinieblas. Si Cristo no resucitó, dice Pablo, comamos y bebamos porque mañana moriremos. Lo mismo para nosotros. Si Cristo no resucitó, si Cristo no venció la muerte, amados hermanos, mi predicación, las reuniones de la iglesia, la evangelización, todo lo que nosotros hacemos no vale nada. Estamos perdidos, estamos en tinieblas, porque el sentido de nuestra fe lo da la resurrección de Jesús. Y por eso es que nosotros hacemos lo que hacemos, porque Cristo ha resucitado, porque Cristo ha vencido la muerte con poder y gloria. Y tal como Jesús
En el momento que Él quiso, decidió entregar su espíritu cuando dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, haciendo notorio de que Él tiene el control sobre la muerte. Y Él decidió el momento exacto cuando morir. De la misma manera, Él decidió el momento exacto cuando resucitar o levantarse de la tumba. La primera proclamación del Evangelio cristiano de la historia, en la boca del apóstol Pedro, en el día de Pentecostés, confirma la centralidad de la resurrección de Cristo para la fe. Él dice en Hechos capítulo 2, versículo 22, versículo 24, versículo 32, versículo 36, dice Pedro ahí: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de Él, como vosotros mismos sabéis, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por mano de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que éste, dice el texto, fuera retenido por ella. A este Jesús a quien vosotros, pero antes dice: a Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. ¿Qué enseña este pasaje? Dice el texto que Dios, por medio de su conocimiento anticipado, lo entregó a la muerte. Pero además de todo eso, dice el texto que el Señor resucitó de entre los muertos, porque era imposible que la muerte lo pudiese retener a Él. Y a ese Señor, a ese Cristo, a ese ungido, a ese prometido desde el Antiguo Testamento, dice la palabra de Dios: vosotros crucificasteis. Pero a Él Dios le ha hecho Señor y Cristo. Ahora, resucitó Cristo. Desde ya se viene anunciando de que sí. Nuestras fuentes de información directa acerca de la resurrección de Cristo proviene principalmente de los 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y del mismo apóstol Pablo, quien es un célebre quien es un gran apóstol. Y en un discutido pasaje escribió: porque primeramente os he enseñado. 1 Corintios capítulo 15, versículo 3 al 8. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. ¿Qué enseña este pasaje?
que la esencia del Evangelio se basa en que Cristo murió, en que Cristo fue sepultado y en que Cristo resucitó de entre los muertos, y la base de nuestra creencia es la Escritura misma, porque ellas dan testimonio de ese acontecimiento histórico y trascendental para la historia misma de la humanidad. Pero también dice el texto que cuando Jesús resucitó, se le apareció a Cefas, quien es Pedro, se le apareció a los 12 apóstoles, después a más de 500 hermanos, y Pablo nos dice, de los cuales muchos viven aún y otros duermen, es decir, otros ya partieron de este mundo. Después se le apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos se me apareció, dice Pablo, a mí. Hay evidencia, sí, de la resurrección de nuestro Señor. Imagínese Pablo, un hombre celoso de la ley, un perseguidor de la iglesia, uno que maltrató, encarceló a muchos creyentes, uno que odiaba en pocas palabras al cristianismo, aquí presentando evidencias, porque dice Pablo, a mí se me apareció. Y eso obviamente lo podemos ver en Hechos capítulo 9, cuando Saulo de Tarso va rumbo a Damasco a perseguir a la iglesia amada por el Señor, y ahí dice la palabra de Dios que vio una luz y escuchó una voz que decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y aquel hombre cayó ciego. Y desde entonces el Señor empezó a transformar la vida de aquel hombre a tal punto de hacerlo conforme a la imagen de Jesucristo, y fue un gran predicador del Evangelio mediante lo que el poder del Evangelio había hecho en su vida. Por lo menos hay unas 5 evidencias que yo quiero mencionar. Y es que es bastante fácil aceptar que Jesús realmente existió y vivió entre nosotros hace unos 2000 años. La realidad es que la evidencia sobre esto es abrumadora. Y si negáramos la existencia de Jesús en la historia de la humanidad, sencillamente tendríamos que negar la existencia de cualquier otra persona. Porque hay más evidencia sobre el Señor que sobre cualquier otra persona. Por ejemplo, Alejandro el Magno, César, el mismo Napoleón, etc. Sin embargo, nadie duda de estos personajes que vivieron hace muchos años. Entonces, ¿por qué nosotros tendríamos que dudar de Jesús? Esa es la pregunta. El problema principal surge cuando se le pregunta a alguien quién fue Jesús. Ahí es donde está el principal problema. Las respuestas pueden ir desde un hombre común y corriente hasta un gran maestro, un gran profeta, un gran carpintero o el mismo Hijo de Dios entre los hombres. El Mesías. Jesús afirmó ser el Mesías, afirmó que Él sería quien derrotaría la muerte. Sin embargo, fue crucificado. En ese momento muchos pensaron que al final
era uno más de los tantos que afirmaban ser el Mesías, pero terminaron siendo impostores. La gran diferencia que nos marca la historia de Jesús es que, a diferencia de cualquier otro, Él resucitó. Es a partir de esto, de que nosotros confiamos en el Señor. Muchos dijeron: yo soy el Mesías. Jesús lo demostró cuando resucita, cuando Él vence la muerte. Nótese la importancia entonces de la resurrección del Señor Jesucristo. Y una de las evidencias claras es el sepulcro vacío. Esa es una evidencia clara de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y por ende la más atacada por aquellos que se rehúsan a creer en la resurrección. Jesús había sido puesto en la tumba que José de Arimatea proveyó. Esta había sido sellada con una roca, y una guardia romana estaba en ese momento cuidándola para que no se robaran el cuerpo de Jesús, y de esa manera sus discípulos simular la resurrección. Podemos confirmar que la tumba estaba vacía, debido a que cualquier intención de los seguidores de Jesús de crear un mito en base a la resurrección podía ser acallada fácilmente si los fariseos mostraban, o cualquier religioso de ese tiempo mostraba que allí estaba el cuerpo. Sin embargo, el domingo por la mañana, la Biblia nos relata que la tumba de Jesús estaba vacía. Y esa es una evidencia clara. El hecho de que estaba vacía, surge un problema. ¿Dónde está el cuerpo? ¿Dónde está Jesús? ¿Dónde está aquel al cual los soldados romanos habían martirizado, a quien los judíos habían entregado? ¿Dónde está? No estaba ahí. Es una evidencia. Pero además de eso hay otra evidencia, que es la guardia romana. Podemos pensar, ¿quiénes eran los que estaban en esa guardia? Eran hombres preparados, hombres de un imperio, guerreros mismos, entrenados, capacitados. Y no iba a llegar alguien y los iba a desplazar e iban a sacar el cuerpo de Jesús. Era imposible. Peormente, si estaban dirigidos bajo un imperio como lo era el imperio romano. Entonces, no se trataba en ese sentido de un par de muchachos improvisados puestos a vigilar una piedra. Eran los soldados mejores instruidos de la época, además de ser hábiles para combatir contra cualquier intruso y de contar con el mejor equipamiento. También se caracterizaban por tener una gran disciplina. De hecho, el quedarse dormido en una guardia era penado con la muerte. Es interesante esto que pasa ahí. Los fariseos podían haber dicho que los guardias romanos se durmieron y que los seguidores de Jesús robaron el cuerpo, tal como se afirma hoy en día.
pero claramente no lo hicieron, ya que de otro modo el mensaje de la resurrección no seguiría vivo en nuestro tiempo. Ellos conocían a las tropas romanas y sabían que no había forma en que la guardia hubiera podido ser violada. De manera que esa es otra de las evidencias que podemos encontrar. No eran simples reclutas, que estaban ahí cuidando. Recordemos quién era Jesús en ese momento. Era un hombre que tenía muchos seguidores y podía surgir cualquier mentira, cualquier invento, llevarse el cuerpo de Cristo, y por eso ponen la guardia romana a cuidar ese cuerpo. La tumba vacía y la guardia romana son testimonios o son evidencias de que Jesús resucitó. Además de eso, una tercera evidencia es el cambio de actitud de los apóstoles. Los apóstoles pasaron de ser hombres miedosos, faltos de fe, de hombres valientes que salieron a proclamar las buenas nuevas de salvación. No eran cualquier hombres. Y vemos entonces en ese sentido el gran deseo de estos hombres por proclamar acerca de un Jesús resucitado. ¿Usted cree, amado amigo, hermano, que si la resurrección no hubiese sido cierta, usted cree que estos hombres hubiesen expuesto su vida a la manera que lo hicieron? ¿Usted cree que estos hombres hubiesen experimentado los sufrimientos que pasaron? La respuesta es no. Todos los apóstoles, a excepción de Juan, que murió de viejo, murieron por la causa de Cristo, murieron predicando el Evangelio, murieron por la causa correcta. ¿Y usted cree que una persona, sabiendo de que Cristo no había resucitado, usted cree que hubiese sido capaz de proclamar el Evangelio? Obviamente no. Y los apóstoles lo hicieron, y la actitud, el cambio de vida, la transformación misma, el amor por el Señor acrecentó aún más. Esa es otra evidencia. Además de eso, los testimonios mismos. Hay quienes dicen que en realidad la resurrección se trató de una alucinación que tuvieron algunos, y que en realidad nadie vio al Cristo resucitado. El problema con esto es que entonces en el lapso de unos 40 días, unas 500 personas tuvieron la misma alucinación. Eso es imposible. 500 personas. Cosa que parece improbable. Hubo muchas personas que vieron verdaderamente a Jesús vivo después de que fuera muerto, y esto lo llevó a cambiar su vida, tal como sucedió con los apóstoles. Y una quinta evidencia, ya para ir culminando, es el poder de Jesús hoy en día. El poder operante del Señor. Si Cristo no resucitó, las personas no fueran transformadas de la manera en que son transformadas en la actualidad. Conozco personas que han estado metidas en las drogas, en el alcoholismo, que han sido
personas que han cometido homicidios, personas que han hecho lo peor en este mundo, mentirosos, adúlteros, fornicarios mismos. Conozco a personas que han sido transformadas por el Señor. Y por eso es que hace poco miré a un predicador en un debate con un ateo. El ateo dice: la resurrección de los muertos no es algo real. Es mejor creer en el ateísmo. El predicador le dijo muy sabiamente al ateo: muéstrame 5 personas que hayan sido transformadas por el poder del ateísmo. 5 personas. Y yo te mostraré 1000, si tú quieres, que han sido transformadas por el poder del Evangelio. Entonces el ateo quedó callado. Porque el Evangelio transforma, el Evangelio cambia cultura, el Evangelio cambia personas, el Evangelio produce cambios reales en un individuo cuando éste decide poner su fe y su confianza en la persona y en la obra de nuestro Señor Jesucristo. Muchas personas han sido transformadas y esa es otra evidencia de la resurrección del Señor Jesucristo. La única manera de negar la resurrección de Jesús es analizando la evidencia con una rotunda idea previa de que esta no fue real. Cualquier persona que se acerque a las pruebas con la verdadera intención de saber la verdad, terminará encontrando que Jesús venció a la muerte y que vive hoy y para siempre. Cuando nació de nuevo, usted recibió una vida. Si piensa por un momento que esta nueva vida es parte del poder de la resurrección de Cristo obrando en usted, ¿cómo le anima esto en cuanto a vivir la vida cristiana y atender las necesidades de las personas o vivir de una manera diferente? Es una pregunta que debemos hacernos. ¿Qué impacto tiene la resurrección de Cristo en nuestra vida? ¿Cómo estamos manifestando que Cristo ha resucitado? ¿De qué manera estamos reflejando que Cristo vive? ¿Cómo estamos representando al Cristo resucitado? Es una buena pregunta que debemos hacernos para reflexionar. Amados hermanos, amigos, Cristo ha resucitado. Y es mi deseo que todas aquellas personas que han visto este programa piensen por un momento: ¿estoy nada más recordando la muerte, sepultura y resurrección de Cristo una vez al año? ¿O lo hago constantemente? Si la respuesta es no, yo le invito a que pueda poner su confianza en Dios. Él venció la muerte por usted, cargó su pecado, dio su vida en su lugar. Humíllese ante el Señor, arrepiéntase, pídale perdón. Y Él es misericordioso. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores,
Cristo murió por nosotros. Romanos capítulo 5, versículo 8. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para que el mundo sea condenado, sino que lo envió para que el mundo sea salvo por Él. Y esto se logró a través de su muerte y a través de su resurrección. Oremos. Padre, te agradecemos en esta preciosa noche por el privilegio que me has concedido de proclamar tu palabra. Cuán agradecido estoy, Señor, contigo, porque moriste en mi lugar, me diste un propósito, un sentido a la vida. Y eso mismo has hecho, Señor, en aquellas personas que deciden seguirte, Señor. No merecemos lo que tú hiciste, pero alabamos y exaltamos tu misericordia, tu bondad, Señor, tu amor infinito, incomparable, inmenso. Gracias, Señor. Pido, Señor, por aquellas personas que no te conocen, para que puedan venir a ti, que procedan, oh Dios, al arrepentimiento como tu palabra lo enseña. Gracias, mi Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Agradecemos a todas las personas que han estado pendientes de este su programa Biblia, Fe y Reflexión. Muchas gracias. Será en una próxima ocasión que estaremos con ustedes, si Dios así lo permite. Dios le bendiga.